Ahorita vamos a tener una charla a cargo de Joren Tanaguma. Él viene de la Universidad de Girona y de una fundación que se llama Volcano Active. Lleva más de 20 años trabajando en gestión del territorio a través de los volcanes en sí. Ha trabajado tanto en Latinoamérica como en Europa y bueno, tiene muchísima experiencia. Entonces nos va a presentar parte de lo que es su investigación en curso ahora. Bienvenido, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Agradezco la invitación de poder dar una charla pues aquí en Ciudad de México, en el Instituto de Geofísica. En principio, las charlas las planteo de unos 40 minutos y después preguntas. No creo que me alargue mucho más de estos 40 minutos. También os avanzo que esta charla a lo mejor no tiene un formato pues científico estricto bueno, presentar metodología, resultados, etcétera, sino que el formato es más de reflexiones en torno a la geoconservación y a la ordenación del territorio. Reflexiones que están enmarcados, porque hace 20 años que estoy trabajando pues, en este campo, pero también estoy muy implicado en un centro que intenta promover, pues al menos en la zona donde estoy yo, una nueva cultura del territorio. Y en este centro participan desde politólogos, yo participo como geólogo, pero también filósofos participan y se generan reflexiones en torno al territorio. No reflexiones a veces ni técnicas ni científicas, sino que van más allá, y también he metido algo. En todo este contexto que os estoy introduciendo, pues estoy intentando sacar adelante una tesis doctoral. Es una tesis doctoral más producto de una experiencia de años que no de alguien joven que empieza a trabajar. O sea, sería un formato totalmente diferente esa tesis. Pero sí que, y aún no lo he terminado, me falta, yo creo que ahora me he retrasado medio año, pero me faltarían como un año, más o menos, y sí que a lo mejor dentro de un año podría desarrollar más, podría contestar más de estas preguntas que a lo mejor ahora plantearé. Pero eso, la charla en todo caso es más reflexiones, experiencias, a lo mejor separadas, pero que al final conforman una manera de poder ordenar el territorio y diferente y hacerlo pues, más amable a nivel de paisaje y sobre todo a nivel humano que la gente pueda vivir mejor en este territorio. En todo caso, empiezo si vais a San Google, ¿no? Y ponéis pues ordenación territorial, ¿vale? Os salen estas imágenes. He hecho una captura de pantalla y he puesto pues ordenación territorial, me han salido estas imágenes. Si os fijáis en estas imágenes, pues sí que hay cartografías de espacios naturales, de zonas urbanas, esa central, espacios naturales protegidos, límites de parcelas, alguna viñeta, disposición de terrenos, esa de las manos, etc. O sea, sale mucha cosa, pero sale poco relacionado que en la imagen incorpore aspectos de geología. Y aquí es donde digo, bueno, pues la geología tiene que ser importante en la ordenación del territorio y a veces no es tan importante. O se tiene en cuenta a posteriori, cuando tienes pues una erupción volcánica y te afecta, pues para poner ejemplos fáciles, pues te puede afectar pues directamente un pueblo o tienes una inundación y te afecta por ejemplos de riesgo. Pero también hay otros casos que son más paisajísticos, que es una ruta que te cruza pues lugares de interés y eso, y tienes un problema
pues relacionado más con conectores ecológicos o biodiversidad. Y en la geología es importante leerla, o sea, sería, yo lo que voy a defender aquí, que es la base, es el sustrato, y se tiene que empezar, cuando ordenas el territorio, primero a analizar lo que sería la geología. O por ejemplo esta imagen de ordenación del territorio, pues una zona totalmente llana, que esto a veces pasa, pero a veces no, y sobre todo, pocas veces pasa que, aunque sea llana, sea homogénea en todos los lugares, y bueno, y lo ordenas a nivel de energías renovables, que esto está claro, o sea, y además hay mucho debate y ayudas, etcétera, para la energía renovable, los campos, la ciudad, coches eléctricos. O sea, ordenación del territorio es eso, lo que se entiende actualmente. Sin embargo, yo me he centrado en ordenación del territorio, es decir, en volcanes. ¿Y por qué en volcanes? Porque creo que los volcanes generan normalmente un sustrato diferente al resto. Y además, los volcanes, desde el principio, muchas civilizaciones se han colocado en volcanes fácilmente porque había suelos fértiles. Y como ejemplo pongo este mapa. Estos serían lugares que la ONU declaró Patrimonio de la Humanidad, ¿vale? El amarillo serían culturales, el rojo yo creo que son inmateriales o intangibles, y el verde serían naturales, serían lugares de interés natural, pues Patrimonio de la Humanidad. Yo hace tiempo hice un conteo de estos lugares. Yo creo que, yo no me acuerdo del número exacto, pero más de la mitad estaban en volcanes. Y es fácil de entender que estaban en volcanes, pues porque generan estos suelos fértiles, que también hay más biodiversidad. Y por eso yo me estoy concentrando ahora en la ordenación del territorio en volcanes, porque incluso pueden ser laboratorios de cómo se ordena, ya que son lugares sensibles y que es de interés poder hacer un buen manejo del territorio. Doy dos conceptos previos, por si alguien no está muy introducido. Hay muchas definiciones, artículos. Me quedo con esto, que es importante también saber, que es la geodiversidad. Normalmente se habla de biodiversidad, pero en geodiversidad ahora se está poniendo más de moda. Me acuerdo que cuando empezamos en estos conceptos de geodiversidad, patrimonio geológico, pues a finales de los años 90 no había casi nada escrito. Es que no, bueno, decías, no, pero ahora sí, ahora empieza a haber bastante escrito y está bien. Bueno, la geodiversidad, explicado de manera simple, pues sería en un territorio determinado, pues la variedad de elementos geológicos o incluso de paisajes geológicos que pueda haber, pues también de representantes de diferentes épocas. Esto sería la geodiversidad. Es decir, una zona que solo hay un tipo de roca, ¿vale? Pongo arenisca, o es igual, o una roca volcánica como el basalto, o sea, un altiplano basáltico, por ejemplo, tendría poca geodiversidad, porque solo tienes un elemento. Y además, si ha erupcionado durante una época, durante una erupción que tuvo pues 2000 años y generó ese altiplano basáltico, pues aún menos, porque tienes menos representación también estratigráfica o sea, habría poca geodiversidad. Pero por contra, puede tener un patrimonio geológico elevado, porque es diferente el patrimonio geológico. Sí que la geodiversidad puede tener relación con el patrimonio geológico, pero el patrimonio geológico sería un patrimonio único que se puede encontrar en esa zona. Por ejemplo, poniendo ejemplos de basalto, a lo mejor pues se encuentran unos enclaves del mantel únicos que no se encuentran en otros lugares, pues tiene un patrimonio geológico importante. La geodiversidad es baja, pero el patrimonio geológico pues es importante, porque ese
ese enclave es único para conocer pues, el manto terrestre. Eso sería la diferencia entre geodiversidad y patrimonio geológico. Otro concepto que también está de moda y lo pongo, es el geoturismo, que se habla también de manera a veces muy ligera, demasiado ligera y fácil, pero que también, bueno, geoturismo es fomentar la visita muchas veces de ese patrimonio geológico pues, como podría ser un patrimonio cultural. Lo que pasa es que al ser, a lo mejor a nivel turístico, el último de entrar bueno, el último que detrás del patrimonio cultural, patrimonio ecológico, etcétera, pues sí que incorpora aspectos importantes, que es que el geoturismo no intenta que sea sustentable, es decir, que no se entiende un geoturismo pues, en el cual puede afectar tanto a comunidades o pueblos que puedan vivir en el entorno, o afecte incluso al patrimonio cultural o al patrimonio natural que tenga en su entorno. Es decir, si tenéis un punto de interés geológico que la gente va a visitar, pero lo hace a través de un sendero que está afectando pues, una serie de aves que viven por el ruido y todo eso, pues no se considera geoturismo eso, porque estás afectando otro elemento importante. O sea, geoturismo, para que sea geoturismo, tiene que incorporar estas sensibilidades. Y bueno, ya cuando hablamos retomando principio, de ordenación del territorio, esto sería en Nueva Zelanda, por ejemplo, pues no es tan fácil, o sea, no es llano y puedes poner ahí como si fuera un juego, ¿no? Las casas, etcétera, sino que, bueno, tiene relieves, en ese caso tiene volcanes, a ver qué pasa en las laderas de los volcanes, por ahí pasa un río, o sea, hay una base geológica que se conforma y que es interesante de poder tener en cuenta. Y bueno, esto sería en Japón. En este caso, pues a nivel de ordenación del territorio nos da buena sensación, eso quiere decir que es un territorio ordenado, ¿no? Ya lo comentaré después, es bello este territorio. O sea, lo ves y dices, está bien. Y es que se tiene que tener en cuenta, pues eso, que ahí tienes un volcán, tienes unos suelos y disponer, pues, bueno, los cultivos, etcétera, de una forma determinada. A lo mejor no tanto como en Japón, pero bueno, se puede planificar el territorio. O esta imagen, por ejemplo, de las Islas Canarias, que también se ve, en principio, se ve ordenado el territorio. Es que se está leyendo también este territorio, ¿no? A nivel de construcciones, etcétera. Por ejemplo, esta zona sería en la zona del Congo de África. Bueno, también a su manera se ve como disperso y ordenado, pero cuando generas esta ordenación del territorio es importante, aparte de leer el terreno, pues, por ejemplo, aquí sí que hay rocas volcánicas, pero a lo mejor se podría ordenar de otra manera, sobre todo teniendo en cuenta temas de riesgo, que es lo que voy a comentar ahora. Esto sería lo más claro a nivel de ordenación de territorios, es decir, antes de poder instalar cualquier infraestructura, etcétera, pues estos serían los repaso, pero conocéis más que yo en estos temas de riesgo. Después entraré en otros temas ya más filosóficos. Bueno, estos son lavas en Hawái que te afectan directamente, pues, una carretera
y se tiene que tener en cuenta este riesgo de ordenación, así como, pues bueno, sería en Indonesia un lar, al situar ciertas poblaciones cerca de los volcanes. Pero no solo temas de riesgo, sino también temas ambientales como puede ser directamente basureros. Hay lugares más idóneos, menos idóneos, donde los situamos, qué manejo hacemos, porque muchas veces pueden generar mucho más impacto que los otros riesgos. Y en este caso, pues hasta ahora se empieza de manera bastante espontánea, es decir, hay un agujero y dice, bueno, metemos un vertedero en esa zona. O en este caso una visita que hice y que los que estaban manejando las 7 luminarias aquí en México, esto también tendría que ver con ordenación del territorio. Es decir, esto es un tema ya de qué acuíferos tenemos, ¿no?, cuando planificamos el territorio, para saber cuánta agua podemos disponer. Porque si hay una sobreexplotación de acuíferos, pues te puedes encontrar que zonas interesantes, que son cráteres con agua, pues esta agua pueda desaparecer. Y ahora aquí ya entró directamente en conceptos filosóficos que estamos hablando, que es que esos serían como conceptos que más o menos todo el mundo conocemos, ¿no? Pero sí que hago una reflexión y es decir, pero en todos los lugares que hay volcanes es igual el manejo, es decir, a nivel de riesgo sí, es decir, si tú tienes un lar en Indonesia o tienes un lar en el Chinchón, lo puedes decir, bueno, eso puede ser un manejo, flujos piroclásticos o lavas, etc. Pero cuando tú ordenas el territorio de una forma determinada, y ponía esa foto, por ejemplo, de Japón, a lo mejor tienes que tener en cuenta otros conceptos. Y aquí estoy como releyendo a Kant, en el sentido de que diferencia que puede haber como dos tipos de paisajes, uno que es bello y el otro que es sublime. Y claro, y a lo mejor en un paisaje bello, pues cuando tú sitúas carreteras, construcciones, etc., los puedes situar de una forma determinada, o cultivos, etc., en esta ordenación, y sublime podría ser otro. ¿Qué diferencia hay entre una cosa bella? Es una cosa que, bueno, esta es mi zona de trabajo, es Olot, en la Garrocha, y bueno, esto sería un mar, ahí hay conos de escorias, y normalmente se define como una zona bella, es decir, además en otoño, primavera, tiene diferentes tonalidades, etc. O sea que aquí se puede hacer una planificación territorial determinada, intentando conservar este paisaje bello, ¿vale? Pero, ¿qué es lo sublime? Lo sublime es ese paisaje que nos atrae, pero a la vez nos da miedo. El otro no nos daba miedo, o sea, el otro nos reconfortaba. Y lo sublime, pues, por ejemplo, puede ser un precipicio, puede ser un volcán, pues, muy alto, incluso a punto de erupcionar. También, por ejemplo, yo considero que es sublime la colada al lado del Pericotín. Cuando la cruzas es un lugar sublime, ¿no? O sea, te gusta, pero a la vez te impresiona. O ahora que hemos estado de visita en el Chinchón, pues incluso había a los dos, ¿no? Cuando estás en el paisaje de debajo, es un paisaje bello, un paisaje verde, con sus campos, realmente es un paisaje que es bello, pero cuando llegas al borde del cráter cambia y en ese momento es sublime. Es decir, porque te da como pasa eso, te fascina, pero a la vez te impone ese cráter. Pues bueno, en ese caso yo no tengo tampoco la solución, pero la ordenación del territorio tendría que ser diferente en estos
en estos dos conceptos. Seguramente aquí pues puedes forzar más a intentar que, bueno, que las carreteras puedan ser con más curvas, se adapten más al territorio para no romper este paisaje sublime, o construcciones pues más integradas. Y en todas estas reflexiones y conceptos que he estado explicando, pues he elaborado este gráfico, en el cual es el que estoy intentando pensar, investigar, reflexionar. Y es que, bueno, normalmente en las zonas volcánicas, que además en una isla está claro, tienes una isla y tienes un volcán, pero en zonas continentales también, hay zonas continentales que tienes la zona volcánica y al lado es roca que no es volcánica, que el comportamiento es diferente, de tal forma que no puede ser el mismo dentro de la zona volcánica a lo mejor que en el exterior de esa zona que hay volcanes. Pero el rojo, que es la base, ¿vale?, sería la geología. Tenemos el sustrato, tenemos la parte geológica, en el cual es importante ya empezar para ordenar el territorio, pues conocerla, qué valores geológicos tiene, qué límites tiene, porque es importante los límites de estas zonas en el sentido que la ordenación territorial sea diferente, y eso no se tiene a veces en cuenta, de que puede ser diferente, y al haber riesgos geológicos, sea diferente en este sustrato volcánico que fuera. El verde ya serían los sistemas naturales y diversidad biológica, que normalmente generan suelos fértiles y que se tienen que tener en cuenta también a nivel de conocimiento. Riesgos naturales que no son geológicos, ¿vale? Encima es el azul, que ya sería la parte antrópica, que es esa historia y cultura, que hay tanto valores intangibles como inmateriales, como culturales, y que cada vez más estoy viendo que hay un concepto transversal, ¿no?, que generan sentimientos de pertinencia entre la población, es decir, la gente le gusta vivir en su lugar y estar en su lugar. Y el indicador final sería el paisaje, que tiene su carácter, o sea, el carácter del paisaje, que puede ser diferente en un volcán o en otro volcán. Y eso yo lo retomo como indicador, aún no sé cómo lo desarrollaré, este indicador, pero este indicador de paisaje es la suma de los tres anteriores, de esa geodiversidad, de este patrimonio geológico, esta biodiversidad y este patrimonio cultural y material. Y es importante analizar este indicador de paisaje a nivel de ordenación del territorio para ver si cambia en positivo o en negativo. Y eso es también uno de los objetivos que tengo y que pretendo. Ya os he dicho que estoy en mitad y que hoy serán muchas reflexiones, pero de conceptos, etcétera, y supongo que dentro de un año o dos tendré más información. Y bueno, y lo que defiendo es que con un buen manejo del patrimonio geológico, o sea, conocer la geodiversidad, el patrimonio geológico son esos puntos de interés o esos elementos que son importantes, al final pues genera un territorio sustentable, porque el resto está encima de este patrimonio geológico. Y que si se genera con la participación adecuada de las comunidades o de la ciudadanía que hay, pues ayuda en la mitigación de los riesgos volcánicos,
ayuda a mejorar la vida de las comunidades locales y al final una mejora ambiental. Esto sería... Y finalmente algunas experiencias que he podido desarrollar, yo concretamente, mucho en mi zona o he visto, no exclusivamente, interesantes que van en esta línea, que las tengo que ordenar, pero que una es la participación. Yo creo que es base esta participación directamente en la ordenación del territorio de las comunidades. Esta participación puede ser de múltiples formas, pero es básica. Incluso muchas veces las participaciones se hacen en un despacho y a lo mejor se tiene que subir a un monte, porque es cuando ves el paisaje, o caminar con gente que es interesante. En este caso, bueno, aquí hay una actividad más escolar, pero la he puesto para ilustrar. Esta participación, pues tiene que tener en cuenta, esto no es otro elemento interesante para incorporar, que es la ciencia postnormal. ¿Qué se entiende por ciencia postnormal? Yo no sé si alguien lo ha oído hablar, la ciencia postnormal. Bueno, básicamente es en tema de decisiones, ¿de acuerdo? A la hora de tener en cuenta el riesgo en las decisiones y la incertidumbre de los sistemas. Si tomáis este gráfico, ¿vale? Aquí habría la ciencia aplicada. La ciencia aplicada es lo que se hace en este instituto. Por ejemplo, el Instituto de Geofísica se hace ciencia aplicada. Hay la consultoría profesional, que es esta persona con muchos años de experiencia, que por su experiencia pues puede intuir o puede conocer cómo van las cosas. Y finalmente, esto no lo he hablado yo, sino que se elaboró en 1999, hay la ciencia postnormal. La ciencia postnormal sobre todo se basa en cuando tienes que tomar decisiones con mucha incertidumbre de los sistemas. Y dice que eso básicamente es reunir de diferentes, más que expertos, sería una participación de diferente gente relacionada con lo que estás analizando para discutir cuál es la mejor decisión a tomar. Evidentemente, si tú tienes todos los datos, lo mejor siempre es la ciencia aplicada, es decir, a nivel de riesgo, es cuando tienes el riesgo más bajo. Pero ya sabemos que no siempre se tiene toda la información, todos los datos. Y a veces es mejor pues, generar un proceso de participación de gente afectada, sea alguien que ha ido observando porque vive en el territorio de una comunidad, el investigador, otro a lo mejor de una asociación. Tú generas pues esa especie de workshop o de taller para tomar una decisión. Bueno, es otro elemento a tener en cuenta en la ordenación del territorio, porque no siempre tienes toda la información correcta. Finalmente, y eso yo creo que es un éxito de la zona que estoy y que me ha gustado, que es, aunque, por ejemplo, te plantees la ordenación territorial en una zona de volcanes, tienes que tener en cuenta zonas de influencia, es decir, no solo aumentar los límites de los volcanes, sino que a lo mejor tienes, en este caso es un río que la cruza, de tal forma que si se contamina río arriba, afectará directamente los suelos volcánicos y los acuíferos volcánicos. Y tienes que generar estas zonas de influencia, pues decir, bueno, cuando estoy haciendo la ordenación de esta zona de volcanes territorial, pues tengo que tener en cuenta lo que se hace a nivel de captación de agua o a nivel de contaminación
en otras zonas. También puede ser lo mismo por tema de incendios forestales, es decir, si la masa de bosques es la misma, pues hombre, no solo voy a hacer la ordenación en la zona de los volcanes, sino que tengo que tener en cuenta lo que está pasando fuera. Y finalmente, otra forma de trabajar que ha funcionado, hemos hecho un solo programa, pero que ha funcionado muy bien, es el trabajo en ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana en geología, cómo la podemos trabajar y qué puede tener en cuenta en la ordenación del territorio. Por ejemplo, en este caso aquí hay un desprendimiento, ¿no? Esto sería un riesgo en una carretera, pues no siempre sí que lo puedes monitorizar pues, la zona, pero no siempre se puede monitorizar todas las zonas. Pero sí que hay gente que vive en la zona y que percibe las cosas. Pues es incorporarla en el seguimiento, porque muchas veces se actúa pues, cuando tienes un gran desprendimiento, pero no estos pequeños y puntuales y que son observados, pues estos se puede incorporar y que te pasen datos. Esto es un ejemplo concreto, de tal forma que tú los incorporas en el registro y evidentemente tiene que haber un retorno y un feedback. Y en esto, por ejemplo, en una zona que hay, ya lo pasaré, un risco basáltico con un pueblo encima, pues la gente te avisa cuando oye caer algo, aunque sea una piedra pequeña. Y ese desprendimiento pequeño, pues te avisan, te dicen la localización, puedes medir lo que ha caído, en este caso, o lo pueden medir ellos mismos muchas veces, y vas incorporando la información. Hasta hace poco, que no se tenía en cuenta pues, la gente que vivía ahí, pues ¿qué pasaba? Que eso pasaba desapercibido. Así que hablabas con la gente y decía, sí, aquí cae alguna cosa cada mes o cada 2 meses, pero esto no es una información científica correcta, que caiga una cosa, un desprendimiento cada mes o cada 2 meses. Y así vas incorporando información. Este sería el risco basáltico de Castellfollit de la Roca, que hay riesgos, se han caído algunas partes de estas casas. Y ahora aquí no tengo los datos, nos lo enviaron el otro día, pero el Servei Geològic, el Servicio Geológico de la zona, pues a través de ir apuntando estos pequeños desprendimientos, ha podido evaluar pues, el riesgo y el periodo de retorno. Es decir, sin estos pequeños no se hubiera podido evaluar. Y nunca se había hecho porque, claro, no se tenía recursos para tener ahí un geólogo pues viviendo en la zona y yendo apuntando. Esto, tenemos que ser conscientes de los límites de recursos. Lo que haces es incorporar pues, a la gente que vive en el territorio para que te ayude en esta ciencia. Otro ejemplo, esto sería más de ordenación porque se ha afectado, es en una colada de lava que hay habría como unos pequeños montículos, ¿no? Que son producto de cuando, eso se describió en Islandia, sobre todo, por un encargo de la NASA, por el tema de que en Marte habían detectado que había pequeñas montañitas y no sabían el origen, y se parecían al de una lava que se encontraba en Islandia, son los Rollledge Volcanic Cones, y a partir de ahí se empezó a investigar. Nosotros vimos que el funcionamiento es muy parecido a nivel de depósitos, etc., pero es cuando una lava fluye por una zona como húmeda, pero húmeda turbosa, es decir, de estas que tienen un punto, no es solo agua, sino que es sedimento empapado con materia orgánica también, pero con sedimento empapado, pero que sea arcilloso, un poco duro, también podría funcionar. Y al fluir por encima, pues lo que te genera es que interaccione con el agua inicialmente, pero después la lava, con el peso, como forma como una esponja, pues lo que hace es introducir agua adentro, la lava se está solidificando y esta agua pues interacciona con la parte caliente y la parte que se está ya solidificando
y genera erupciones, pequeñas erupciones encima de la lava. Y estos son estos montículos, hay que tienen cráteres, aquí hemos encontrado un par que tienen cráteres también, pero no tan grandes como los de Islandia, pero son morfologías interesantes, no excepcionales, pero sí que ahora que estoy mirando cada vez encuentro más en la Tierra, pero como son pequeñas nadie se fija. Estas morfologías es otro concepto de la ciencia. Nos gusta trabajar en grandes volcanes, nos gusta trabajar y en cambio cuando ves una colada de lava con estas morfologías nadie se para a mirar. Y por la ciencia pues, pasan inadvertidas, no sé que a la NASA le interese, esto sería otra. Y después, al pasar inadvertida por la ciencia, también al final la población no le da importancia y ha sido zona de interés urbanístico, cuando es una zona interesante y que vale la pena conservar y que además conservando dibuja los límites que haya unas casas, pues hace que ordene mejor la zona porque dibuja estos límites. Yo creo que tengo una foto y os la enseñaré. Bueno, pues aunque sabíamos que existíamos, no sabíamos muy bien tampoco el origen, pero leyendo bibliografía vimos que sí que había una explicación, pero no se adecuaba del todo, era al 80% correcta, pero que Islandia lo interpretaron y a partir de aquí una de las dudas es cuántos tenemos en estas lavas, ¿no? ¿Cuántas lavas tienes y cuántos tenemos? Y eso se llama hacer un inventario. Pues quien mejor conocía eran los vecinos que vivían. Esto sería la evolución esto es una ciudad que es Olot, esto es en los años 50 y esto sería en la actualidad. Si os fijáis, aquí hay una lava que se cultivaba, muy bien dibujada, aquí sería el final de Olot. Pues bueno, a nivel de ordenamiento territorial tienes que te está invadiendo toda esta lava y con intereses urbanísticos en todo este sector. Y por eso es importante también, si antes se hace todo trabajo de identificación del patrimonio geológico, lo que es importante, para poner, por ejemplo, pues esta zona no se hubiera urbanizado y se hubiera forzado a hacer otro tipo de ordenación del territorio, que también es interesante. Pues los vecinos de esta zona se contactó y se hicieron equipos de trabajo para ir identificando, porque el problema es que tradicionalmente, estas pequeñas montañas pues se han ido explotando, aparte de construir, pues porque el material que tienen dentro, que es piroclástico, pero que producto de estar encima de la lava queda compactado, incluso esos lapilis quedan quedan como soldados, pues se hacían bloques para construir en las casas, iglesias y casas de al lado. Y bueno, y se han ido explotando, y esto es una imagen que se dinamitó en los años 40 para construir esos barrios que os estaba comentando. Pues bueno, como al final no se veían todos, además es zona de bosque, los vecinos, incluso campesinos que estaban ahí, que se incorporaron, pues conocían el nombre de esta pequeña montaña, que también fue difícil realmente recopilar todos los nombres de estas, porque se iban perdiendo. Conocían el monte, conocían dónde estaban, y se hizo todo un trabajo de ir punto por punto de quien conocía uno a identificarlo. Y al final, por primera vez, hemos podido hacer una cartografía de todos los puntos que se incorpora en la planificación territorial, es decir, que estas zonas no queden afectadas a nivel de planeamiento y se conserven estas montañitas, que nosotros en catalán tiene un nombre que es Tussols, en catalán. Y al final también había dudas de si había lavas que tenían, no tenían, y porque había vecinos que te decían, en mi lava hay, que es más al sur, pero no eran, sí que eran, pero no lo eran.
y han salido en cuatro coladas de lava. Bueno, eso después se hizo la charla, la excusa fue la primera excusa fue hacer un pequeño documental de 20 minutos a bajo coste, es decir, de esto haremos un documental, os lo regalaremos para que lo tengáis en casa. Pero después, solo hicimos una colada de lava. Después ya pasamos a una guía, hicimos un libro, una publicación que también se lo regaláramos, y aquí era la presentación de la guía, que se llenó la sala con 300, 400 personas que participaron, para que todo el mundo quería su libro, y también que les explicásemos eso que habían encontrado, exactamente cómo se formó, qué era. Bueno, y al final yo este proceso estoy bastante orgulloso. También hicimos una exposición que itineró por diferentes lugares y estoy bastante contento de este proceso. Es un proceso de muy bajo coste, o sea, solo lo puedo decir. Yo creo que al final ha costado 15.000 euros, que serían 300.000 pesos. 15.000 euros, sí, 300.000 pesos. Trabajo de... ¿Cómo? 300.000 pesos, sí. Un trabajo de 3 años, con un documental, con una guía, con una exposición, o sea que, bueno, tiene buen rendimiento, ayuda después a incorporar en los planes territoriales. Los vecinos incluso ahora te llaman, tienes que venir, que creo que he encontrado otro de Orlito, que está medio destruido, pero he encontrado otro. Y bueno, y yo creo que ha generado un sentimiento de pertenecer a ese lugar, de conservarlo, etcétera, bueno, estoy bastante contento de todo este proceso. También hubo como en verano chicos que se incorporaron también en hacer la cartografía, mirar los materiales, pero sobre todo fueron los vecinos los que se implicaron más en este proceso. Bueno, ya voy acabando, que sería como otra fase ya diferente, que es la parte de divulgación, que podríamos decir de geoturismo, ¿no? Que también tiene que ver en ordenación del territorio. Esto es diferentes paneles, son así de grandes, que estamos haciendo para que los visitantes interpreten los volcanes de la zona. Claro, para hacer un panel dices, bueno, todo el mundo, ¿no?, puede hacer un panel. Para empezar, lo más importante para hacer un panel es conocer el volcán, es lo más importante, ¿no? Es decir, tú tienes que conocer científicamente cómo ha erupcionado, porque claro, en este caso nosotros tenemos la suerte de tener un geólogo dibujante que te hace unos dibujos maravillosos en esta zona, pero claro, si la columna de humo hay vapor de agua o hay oleadas piroclásticas, claro, todo esto requiere un trabajo de campo, análisis científico. Es decir, está claro que un panel, esto lo tenemos claro, y además donde estamos ahora, en la universidad, en el Instituto de Geofísica, que tiene que ser la punta de la pirámide de un trabajo científico riguroso y correcto. Esto está claro, ¿vale? Antes de poner un panel. En este caso son 2 puntos de interés geológico que además se valorizan y pueden ir los visitantes y aprender. Pero yo solo, bueno, estos son los dibujos que hemos hecho de una erupción estromboliana, y antes en realidad es un mar, ese volcán de ahí. Pero no solo trabajo científico lo que defiendo yo, no solo es trabajo científico. O sea, no solo haciendo trabajo científico y diciendo, conozco el volcán, pongo un panel aquí, sino que hay más trabajo. O sea, nos tenemos que incorporar más trabajo antes de poner un panel o diseñar un sendero, por ejemplo, ¿vale? ¿Y qué trabajo? Porque al final un sendero o un sendero que interprete el volcán o un panel interpretativo es la punta del iceberg, ¿no? Un iceberg que solo ves la punta, pero debajo
hay otras cosas debajo. Está claro que hay un trabajo científico, tiene que haber un trabajo científico riguroso, que es lo que comentábamos antes. Eso tiene que estar, este trabajo científico riguroso. Pero si se incorpora con lo que comentaba antes, ciencia ciudadana, de incorporar ese trabajo a comunidades locales, al territorio, a escuelas, etcétera, pues tendrá mejor resultado. Eso implica educación con los escolares, participación comunitaria, porque muchas veces, pues, a lo mejor quieren poner alguna cosa en el panel que es interesante, es decir, si antes pueden hacer una revisión o en el sendero, es decir, no, es que yo creo que aquí hay a lo mejor no conocemos un lugar más interesante, etcétera. O sea, tiene que haber esta participación comunitaria de la gente que al final está conviviendo con el volcán, pero también convivirá con el panel, esa gente. Y es interesante pues saber qué opinan de ese panel o de ese sendero. Y si se consigue todo eso, al final es una mejora del territorio, ¿vale? Aún no sé cómo, porque ya he comentado antes que lo que voy a poner es reflexiones, no resultados, porque estoy en mitad de mi investigación, pero significa si se consigue una mejora del territorio a nivel ambiental, social, etc. Y bueno, yo ya he terminado, he dicho que son 7:35, 40 minutos mis charlas y más esta que es más de reflexión en un entorno como este. Bueno, a lo mejor me silbáis porque no he sido formato correcto de metodología, resultados y conclusiones, pero sí que creo que es interesante empezar a reflexionar sobre estos temas, conceptos, etcétera, que son importantes y incorporar en esta ciencia a veces más exacta, más aplicada, pues conceptos de filosofía, conceptos de sociología, etcétera, etcétera. Bueno, nada, muchas gracias por mi atención, por vuestra atención. Y en todo caso, si hay alguna pregunta, y la sé, porque a lo mejor no la sé, os la contesto. Bueno, también podemos hacer formato debate, es decir, a lo mejor alguien hace una pregunta y otro la quiere contestar, también se puede hacer, no tiene que ser un frontón, es decir, puede ser más un partido de tenis múltiple. Bueno.